Usted estuvo en París, ¿verdad? Usted no fue a Guatemala. Daniel Rodolfo, no más mentiras. Aquí dice en el estado de cuenta. Usted viajó hace 15 días a París y se gastó $8,000 en una tienda de tecnología. ¿Qué? Y mira al niño en lo que trabaja. ¡Qué pecado! Para evitar fraudes, ahora puede reportar su viaje y recibir notificaciones de sus compras desde la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Buenas noches, bienvenidos a Focos. Esta es una noche especial para nosotros porque es nuestro episodio número 37. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Saúl Hernández, Arisbel Arismendi y Alberto Arene. Alberto, siempre iniciamos el programa pidiéndole que nos adelante un poco sobre el invitado y el tema que va a desarrollar en Zoom. Déficit y precariedad habitacional, la respuesta del Fondo Social para la Vivienda. Vamos a conversar con su presidente y director ejecutivo, Tomás Chévez. Y les cuento que en Prisma vamos a explicar con datos qué tan confiable es El Salvador para los mercados financieros internacionales y de qué manera un elevado riesgo crediticio puede afectar a nuestro país. ¿Qué vamos a tener en Matices? Excelente, Aris. Yo quiero comentarles que junto a Karen Fernández en Matices estaremos entrevistando al director ejecutivo de Fomilenio 2, William Pleites. Con él estaremos abordando la complejidad de la pobreza en El Salvador. Específicamente retomaremos las cifras del informe de coyuntura social de FUSADES, que señala que 38 de cada 100 salvadoreños viven en pobreza en el país. Bueno, yo les estaba diciendo que esta es una noche especial para nosotros y es que también queremos comentarles que a partir del domingo 5 de noviembre de este año, Focos se empieza a transmitir en Washington, Estados Unidos. Así es que si quieren compartir esta información con sus familiares y amigos, pueden decirles que la transmisión va a iniciar en la cadena de televisión Telemundo. Para más información y para seguir este programa y participar del debate, entren a nuestras redes sociales. En Facebook, Focos Oficial, y en Twitter, Focos TV. Hacemos una pausa, ya regresamos. La posguerra está agotada. Necesitamos analizar y alumbrar mejor el camino para construir el futuro. Soy Alberto Arene, economista. No solo somos un nuevo programa de opinión, somos una nueva revista de realidad nacional. Soy Karen Fernández, comunicadora. Juntos formamos un equipo de trabajo independiente y comprometido con este momento de la historia. Somos una síntesis entre madurez y juventud para el nuevo impulso del futuro. Soy Saúl Hernández, politólogo. Bienvenidos a Focos. Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. Déficit y precariedad habitacional, la respuesta del Fondo Social para la Vivienda. Ese es el tema que nos ocupa esta noche. Las condiciones de la vivienda resaltan entre los 5 principales dimensiones e indicadores seleccionados en la medición multidimensional de la pobreza, con materiales inadecuados de techo, con el 18.5%, de piso y pared con el 51.9%, hacinamiento con el 79.6% e inseguridad en la tenencia del terreno, 21.7%. Según la encuesta de hogares de propósitos múltiples 2016, el 43% de los hogares viven en condiciones de hacinamiento, 59.9% en el área rural, 33.4% en el área urbana y 25.9% en el área metropolitana de San Salvador. Con un déficit habitacional total estimado en 2007 en 944,000 familias que viven en condiciones inadecuadas, el desafío nacional es muy grande, particularmente con una economía con tan baja inversión y crecimiento y tan alto endeudamiento, e intereses que han subido por el deterioro de las calificaciones de riesgo.
para hablar del déficit y precariedad habitacional y de la respuesta del Fondo Social para la Vivienda, nos acompaña esta noche su presidente y director ejecutivo, Tomás Chévez, a quien le doy una cordial bienvenida. Como no, Alberto, es un verdadero gusto estar contigo. Siempre a mí me interesan estos programas porque soy de la opinión que si tenemos una sociedad debidamente informada, las decisiones que toman son las mejores y ese es uno de los propósitos del Fondo Social para la Vivienda. Es así. Bueno, me agrada que estés aquí, Tomás, y que tengamos oportunidad de tocar un tema que no siempre se toca en El Salvador, más allá que es uno de los grandes desafíos estratégicos que tiene el país. El equipo de Focos consultó a representantes de Techo para mi País y a otros jóvenes sobre los desafíos del sector vivienda. Miremoslo. La vivienda es una de las manifestaciones más fuertes de la pobreza. Si la vivienda se encuentra en una zona peligrosa, ello implica que estas personas que habitan ahí tienen un menor acceso a ingresos e incluso a empleo porque son estigmatizados por las zonas de las que vienen. Los niños tienen un menor acceso a una educación de calidad, específicamente porque no pueden acceder a cualquier tipo de zonas para estudiar. Los niños necesitan un espacio grande para poder jugar. No son adecuadas, son muy pequeñas de verdad para que tengan un espacio donde el niño pueda andar corriendo, pueda divertir, seguramente, de forma segura, ¿verdad? Entonces no lo hay. Generalmente son de 2 cuartos, de uno máximo 2 metros por 2 metros, con una sala donde está incluido el comedor también y la cocina, y donde no hay espacio para un patio, sino que solo para poner unos alambres y tender ropa. La Lepina establece que uno de los principales derechos para un niño es que tenga una vivienda digna. Y realmente también es bien lamentable ver cómo muchos niños viven en lugares en donde no es digno de llamarles casa o un hogar. Imagínense un desastre, una casa con una mala infraestructura, o sea, puede causarles hasta la muerte. El Estado actualmente ha hecho sus esfuerzos para poder brindar políticas públicas orientadas a que la clase media pueda acceder a una vivienda. Sin embargo, para las personas que viven en los asentamientos precarios, esa política es inexistente. En mi propia vivienda yo pienso en ahorros, en esfuerzo y en un trabajo arduo. Un lugar donde me siento seguro. Complicado, casi imposible, primero por el factor económico, ¿verdad? Tener un buen ingreso, porque creo que sin eso, si no hay un respaldo económico bueno, no te dan una casa. O si no pasas muchos años pagándola. Pues pienso en adquirir un préstamo en el Fondo Social de Vivienda, más que dice de que hay mayores oportunidades ahí brindando un plan para jóvenes de 18 a 25 años que puedan adquirir su vivienda. Es lo primero que se me viene a la mente. Tú has sido funcionario en los últimos 2 gobiernos, 6 años como presidente del Fondo Social para la Vivienda. ¿Cuál era la situación del déficit y de la precariedad habitacional cuando llegó el gobierno de Mauricio Funes y cuál es ahora, casi 8 años y medio después? Bueno, ahí hay varios factores que hay que considerar. Primero, las condiciones, la política de crédito que nosotros llamamos. Segundo, la facilidad con que la población podría accesar a un crédito. Y ese fue uno de los grandes retos que este servidor tomó para hacer lo que hemos hecho en estos 6 años, como tú dices, porque con el presidente Funes estuve aproximadamente 2 años y medio. Después regresé al viceministerio de Vivienda y a ser presidente de Fonavipo. Y hoy pues con la gestión de nuestro presidente Salvador Sánchez Serén, que regresé al Fondo Social para la Vivienda para darle continuidad a los proyectos que traíamos y obviamente con esa vocación de servicio, con esa sensibilidad humana, cambiamos la política de crédito, revisamos las tasas de crédito, revisamos las disponibilidades del Fondo Social y estamos satisfechos porque las metas que nos planteamos en el plan quinquenal de desarrollo de nuestro presidente
Ahí vamos muy bien. Ahorita te podría decir que acumulado en los 3 años, llevamos arriba no menos de 32 millones de dólares arriba de lo planificado, y esto nos da la certeza de que vamos a concluir el quinquenio con nuestro presidente Salvador Sánchez Serén con las cifras que nosotros hayamos planificado como plan de inversión del Fondo Social, incrustado obviamente en el plan quinquenal de desarrollo de nuestro presidente Salvador Sánchez Serén. Bueno, pero hay un punto de partida que es un déficit total de 944 familias que viven en condiciones inadecuadas. Hay un déficit cualitativo que es de un 93%, 87 mil y pico de personas, de viviendas, que tienen carencia de materialidad, de acceso a servicios o hacinamiento. Hay un déficit cuantitativo, 66.080, es decir, estas fueron las condiciones de partida, y desde entonces pues entiendo que se ha avanzado. Sí, obviamente hoy por hoy respetamos el plan quinquenal de desarrollo de nuestro presidente y tomamos esas cifras porque son las cifras oficiales en base al censo habitacional de 2007. ¿Qué es lo que nosotros como Fondo Social nos comprometimos? Porque ahí hay que hacer una pequeña aclaración. El déficit cualitativo es una responsabilidad del Viceministerio de Vivienda con Fonavipo en dignificar esas viviendas que de repente los servicios básicos, el techo, las paredes, el piso. El presidente Funes sacó un programa muy especial, novedoso, que fue el mejoramiento de pisos, y con eso se benefició una buena cantidad de salvadoreños porque se redujo obviamente las enfermedades respiratorias en niños, en personas adultas de la tercera edad, y obviamente eso contribuye a lo que es la economía en la salud pública. Pero volviendo al déficit cuantitativo, que es donde nosotros tenemos competencia como Fondo Social. Que es básicamente la construcción de nuevas viviendas. El proporcionar nuevas Crédito viviendas. para la construcción de nuevas viviendas. Sí, en efecto. Ahí hay una alianza estratégica que me gustaría explicarla también para atacar el déficit cuantitativo. Y la alianza estratégica es que nosotros como Fondo Social creemos que nuestro principal aliado para disminuir este déficit cuantitativo es el sector de la construcción. Y quizás valga la pena decir que es una de las razones por las cuales nosotros damos prioridad a la vivienda nueva. ¿Por qué razón? Y creo que en pocas palabras lo explicamos. Cuando nosotros damos un crédito para compra de vivienda nueva, no solo estamos inyectando dinero a la masa circulante, sino que dinamizamos o contribuimos a la dinamización de la economía. ¿Por qué razón? Con esa plata que vamos a ver los números, dinamizamos no solo el sector de la construcción, sino también el sector industria, comercio y servicios. Hay un efecto multiplicador. Multiplicador. Ahora, ¿cuál fue el compromiso en este déficit cuantitativo? Nosotros dijimos, bueno, nosotros nos comprometemos a bajar en 2 puntos porcentuales el déficit cuantitativo de estos 66.080 viviendas a poner a disposición de la población. La buena noticia, Alberto, es que nosotros ya al mes de septiembre hemos colocado 21.419 créditos a igual número de familias, con un aporte económico de 391.5 millones de dólares que hemos beneficiado a más de 89.960 salvadoreños que ya disponen de un techo digno y seguro, que ya han cumplido el sueño de proporcionarle una casa, un techo a sus hijos. Y eso obviamente ha contribuido a que superemos el compromiso que nosotros habíamos adquirido para el quinquenio de nuestro presidente. Ahorita llevamos 2.3 puntos porcentuales, y si estas cifras siguen aumentando como nosotros esperamos, porque creo que ya
las bases han mejorado para los financiamientos, que vamos a hablar más adelante. Creemos que podemos cerrar en 3 puntos porcentuales, que sería un 50% arriba de lo que habíamos planificado. Bien, de junio del 2009 a septiembre del 2017 se colocaron un total de 51.712 créditos, equivalentes a 840 y pico de millones, mientras que de junio del 2014 a septiembre del 2017 fueron 21.419 créditos por 391.50 millones. Es claro de que la gestión durante la administración Funes logró colocar más créditos y movilizar más recursos que en lo que va de la gestión Sánchez Serén, pero por las proyecciones no creemos que van a poder igualar lo logrado en la gestión anterior. Entonces la pregunta es, ¿a qué se debe? Si las condiciones, dijéramos, del crecimiento bajo y sobre todo del impago y del deterioro de las calificaciones de riesgo afectaron también al Fondo Social. Vamos a ver, vamos a hacer una pequeña aclaración ahí, Alberto, porque en efecto, en valores acumulados desde el inicio de los gobiernos del cambio, de junio de 2009, como tú bien lo dices, a septiembre de 2017, nosotros como Fondo Social hemos otorgado 51.712 créditos, pero ahí van amarrados los 2 periodos. Sí, yo sé. ¿Verdad? Que eso representa un aporte de los gobiernos del cambio en el tema de vivienda, solo en el Fondo Social, de 840.7 millones de dólares. Pero si nosotros consideramos nada más el periodo de gestión de nuestro presidente, los primeros 3 años, de junio de 2014 a septiembre de 2017, hemos otorgado 21.419 créditos, que eso obviamente habría que restárselos a 51.000 que tenemos acumulados. Si multiplicas por 2 los 391.000 que han ejecutado en este segundo gobierno, sí, no vas a llegar a lo que se ejecutó en la primera parte, ¿verdad? Ese es un poco el cálculo. Sí, pero... y el tema es, la pregunta es ¿por qué? Sí, lo que pasa es que las cifras son bastante parecidas, porque yo tendría que restar a 840 millones 391, que es lo que llevamos ahorita, y proyectar obviamente el tiempo que nos falta, que casi es un poco más de año y medio. Yo creo que las cifras al final del quinquenio van a ser mejores que en la gestión del presidente Funes. Sí. Vamos a tener que irnos a un corte, pero vamos a regresar muy pronto. No nos cambien. Te presentamos a Punto Express, el lugar donde pagas todo en un mismo lugar. Punto Express tiene una red que te permite estar conectado directamente en línea para realizar todo tipo de pago de forma inmediata. Nuestra red de más de 800 puntos se encuentra en los 14 departamentos de El Salvador, en los lugares que siempre frecuentas, optimizando tu tiempo. De lunes a domingo, en horarios extendidos. Sin colas, sin recargos, sin tanta vuelta. En Punto Express, pagas todo, ganas mucho. WhatsApp gratis para 2 al activar persona favorita. Para que WhatsAppeen con todos sus contactos, hasta 30 días, sin usar datos ni Wi-Fi. En recargas desde 1.60. Además, te damos llamadas gratis entre tú y tu persona favorita para hablar ilimitado. Ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Recarga tu Claro prepago ahora. ¡Claro que sí! Cosas que no sabías del azúcar de caña. Una cucharadita de azúcar natural solo tiene 16 calorías. Sí, solo 16 calorías, que es menos del 1% del requerimiento energético diario por persona. La industria del azúcar de El Salvador cuenta con el mejor programa de fortificación con vitamina A de la región que ayuda a tu vista. Hay varios tipos de azúcar natural. Los más comunes son blanca, refinada y morena.
La diferencia es su tamaño de cristal, pero todas tienen las mismas propiedades, incluyendo su contenido calórico. Como ves, el azúcar natural es buena y tu cuerpo la necesita. Estamos conversando con Tomás Chévez, presidente y director ejecutivo del Fondo Social para la Vivienda. Al irnos al corte, Tomás, te preguntaba que compararas precisamente la ejecución en el gobierno del presidente Funes y del presidente Sánchez Serén. Yo decía, parecía que no van más a igualarlo, pero tú tienes una opinión diferente. Sí, lo que pasa es que yo creo que en el dato acumulado solo es de reflejar lo que ya llevamos en el año, en la gestión de nuestro presidente Sánchez Serén, y obviamente sumar la proyección que estaríamos cerrando ahí más o menos con 500, 600 millones de dólares, y que es un poco ligeramente arriba de lo que colocamos con. Pero tú sientes como funcionario que las dificultades financieras, el deterioro de las calificaciones, la subida del tipo de interés resultante, ¿ha afectado la gestión del Fondo Social? Por supuesto, esa afectación viene ya desde el año pasado. El año pasado, obviamente, con la calificación de la calificación soberana, nosotros ya no se nos pudo desembolsar 10 millones de una línea de 40 millones que teníamos contratada ya con un banco regional. Y también con un banco local, esperábamos por lo menos 5 millones más. Eso implica que el año pasado dejamos de colocar aproximadamente 15 millones, que hubiéramos atendido un buen número de familias adicionales, Alberto. Entonces, pero las condiciones, creemos nosotros que están mejorando, y todos somos testigos de que ya con este acuerdo que se logró, gracias a Dios y gracias pues a toda la gente que puso empeño en este tema, ya mejoraron la calificación del país, ya la línea de 40 millones empiezan a desembolsarnos, tal vez no en la forma que nosotros quisiéramos, pero ya vimos la reacción, y por eso es que yo mencionaba que podríamos ligeramente superar o igualar las colocaciones que hicimos en la gestión del presidente Funes. Bueno, miremos rápidamente cómo se financia Fonavipo, cuáles son las líneas de financiamiento principales y cuáles son las condiciones, y qué lo hace más competitivo y básicamente absorber más de la mitad de los créditos de vivienda. Entiendo que casi son más del 60%. Vamos a ver, en el caso del Fondo Social, porque Fonavipo tiene otro esquema de fondeo, pero en el caso del Fondo Social, que es mi competencia, Alberto, tenemos 4 tipos de fondeos. En primer lugar, el fondeo natural, como yo digo, de la recuperación de la cartera que nosotros tenemos colocada. Decir, Alberto, que a septiembre estamos llegando a 1.210 millones de dólares colocados en cartera vigente. Eso nos permitió proyectar para este año 2017 una recuperación de 142 millones de dólares. Vamos en la meta establecida, y ese es como yo digo, es el fondeo natural del fondo. Bueno, pero eso es distribuido en las diferentes líneas. Es correcto, ¿verdad? Y lo que acabas de decir es lo que ustedes logran recuperar con los pagos. Fondeo natural. Fondeo natural, que les sirven precisamente para apalancar, para financiar. Para seguir, dos cosas: financiar los costos administrativos de la institución, y el diferencial, pues colocarlo en nuevo crédito. El otro fondeo es, Alberto, la oportunidad que teníamos de fondearnos a través de las AFP, que ahí habíamos logrado captar 74.7 millones de dólares, que desafortunadamente en la reforma, pues por alguna razón, esto quedó fuera de consideración, pero creemos nosotros que si esto ya lo había sancionado la Corte Suprema de Justicia, podemos platicarlo con
con los diputados de la Asamblea Legislativa y lograr nuevamente este fondeo, que era el segundo fondeo importante. El tercer fondeo es con los certificados de inversión que se transan en el mercado bursátil, que también es una cantidad considerada. Y el tercer fondeo es el fondeo bancario, ¿verdad? Que ya dije, son 2 créditos bancarios, uno de 50, una línea de 50 millones, de la cual solo tenemos disponible alrededor de 10 millones de dólares, y el otro es de 40 millones que ahí sí tenemos pendiente alrededor de 30 millones que es la plata que estaríamos inyectando en esto que falta, pues obviamente de... Pero en general son vivienda nueva, vivienda usada, vivienda que le pertenece al Fondo Social para la Vivienda. Sí. Como las líneas principales de financiamiento. Ahora bien, esa pregunta es importante porque son las diferentes alternativas de financiamiento que tenemos nosotros para la familia salvadoreña. En primer lugar, la vivienda nueva, que le damos prioridad, la vivienda usada, que también a carencia de vivienda nueva, pues tenemos que mitigar el tema de vivienda con créditos para vivienda usada. De ahí está el tercer rubro, que es la vivienda recuperada, activos del fondo, que también hemos lanzado un programa muy especial que se llama Vivienda Social. Vamos a hablar tal vez un poquito de los 4 programas que tenemos, que es los programas que nos han permitido llegar a estos resultados, que para mí son importantes: 21.419 créditos otorgados por una inversión de 391.5 millones de dólares solamente en la gestión de nuestro presidente Salvador Sánchez Serén. Para familias que tienen 1 o 2 salarios mínimos, de bajos ingresos, las condiciones en que ustedes financian la vivienda, entiendo que son mucho más favorables que la banca comercial. El tema es, y ahí hay una especie de subsidio, por supuesto, del interés respectivo. Pero en el caso de familias que tienen más de 4 salarios mínimos, ¿cómo se comparan ustedes con la banca comercial? ¿Son competitivos también? Yo siempre digo que no hay competencia. En primer lugar, Alberto, porque en la banca comercial no le interesa financiar ni la construcción ni el financiamiento de vivienda de interés social. Ellos están trabajando con viviendas de 60, 70, 100 mil dólares arriba. Y nosotros, para darte un dato, hasta 2,5 salarios mínimos es el mayor porcentaje de nuestra cartera de crédito, es el 87.4%, hasta 2,5 salarios mínimos. Hasta 4 salarios mínimos sumamos 7.8%. Es decir, que el 95% de la cartera del Fondo Social no es una cartera financiada por la banca tradicional. O sea que la mayor parte va dirigida precisamente a las familias de más bajos ingresos. A las familias de más bajos ingresos, como es el cuadro. Bien, ¿cuáles son, Tomás, las proyecciones para el próximo año y medio? Bueno, buena pregunta. Nosotros tenemos acá nuestras proyecciones. Nosotros siempre trabajamos, Alberto, en función a planes de inversión que son aprobados por la Junta Directiva y aprobados por la Asamblea de Gobernadores. ¿Cuál es nuestra proyección para los 2 años que faltan? Para el 2018 pretendemos financiar 6.630 soluciones habitacionales con monto de inversión de 115 millones de dólares, 2018. Para el 2019 pretendemos 6.760 soluciones habitacionales con una inversión de 117.5 millones de dólares. Solo ahí estamos hablando de un poco más de 230 millones de dólares en los 2 años que faltan. Por eso decía que ligeramente podríamos, si las cosas no cambian en el transcurso de esta administración, podríamos obviamente superar. Decirte, en la gestión del presidente Funes, nosotros financiamos 30.233 créditos por 449 millones de dólares, que es lo que ya habíamos dicho anteriormente, y hoy llevamos
33.413 créditos por 600. Ese sería con la proyección, ¿verdad? Con la proyección llegamos a 608 millones de dólares, que es lo que estábamos hablando al principio fuera de cámaras. ¿Cuáles son los problemas, los desafíos principales que tú ves en el sector vivienda y sobre todo en el sector de la vivienda popular? Hay un factor, por supuesto, es que hay mucho desempleo, subempleo, no hay los suficientes recursos en amplios sectores de la población. Sin embargo, me llamó la atención algo que me dijiste fuera de cámara, que hay una demanda considerable, insatisfecha, y que si tú tuvieras 50 millones de dólares más, los pudieras colocar. Sí, esa es una realidad y nosotros por eso es que estamos de alguna manera presionando a los proveedores financieros para que nos ayuden con el fondeo. Tenemos obviamente alrededor de 3.500 solicitudes ya en proceso, que eso estamos llegando casi a los 50 millones de dólares. Ahora bien, como damos prioridad a la vivienda nueva, tenemos el compromiso con los constructores porque damos una factibilidad de financiamiento de largo plazo a ellos. Tenemos el compromiso de apoyar obviamente al sector de la construcción. Y solo para darte un dato, en estos 3 años, primeros 3 años de gestión de nuestro presidente, hemos otorgado en vivienda nueva, Alberto, 5.413 créditos. Eso significa que el Fondo Social ha inyectado a la economía del país 156.9 millones de dólares. Estos 156.9 millones de dólares ha servido para generar empleo masivo al sector obrero, que tanto lo necesitamos. Ha servido para estimular el sector industria, que es donde los constructores se abastecen pues, de los materiales. Y el sector comercio, porque en una vivienda nueva, alguna cosa nueva hay que comprar para llevar a la casita nueva. Y el sector servicio, porque nosotros en efecto como Fondo Social estamos en el sector de servicios financieros, pero ahí tenemos las telefónicas, la energía eléctrica, el servicio de agua, etcétera. Este es el tipo de inversión pública que habría que distinguirlo de otros que a veces hay tentaciones de llenarlos de más empleados, ¿verdad? Y que no tienen mayor efecto en la economía, mientras que acá, una vez tú logras el acceso a los recursos, esos se colocan porque se contrata al sector privado y eso tiene efectos multiplicadores en la economía. Entonces me parece muy importante, hoy que está la discusión abierta, ¿verdad?, sobre presupuestos, sobre la discusión del sector público, que se ha agrandado mucho, hay que distinguir entre aquellas instituciones cuyos recursos van a tener un efecto en la economía. A veces y no estamos hablando de que esto vira al presupuesto, muchas veces los respaldos del Estado al crédito, a créditos, etcétera, pueden tener un efecto muy importante. Sí, nosotros obviamente damos gracias a Dios porque el Fondo Social somos una institución autónoma de derecho público que estamos enfocados, Alberto, a que la familia salvadoreña logre ese sueño. Es un proyecto de vida de toda familia de tener la protección de una casa. Estamos comprometidos con esa sociedad en seguir trabajando y por ese compromiso que tenemos estamos buscando alternativas de financiamiento, no solo en forma local, sino también en forma internacional. Para eso hay otras limitantes, pero ¿cuáles son los desafíos que tú me decías? Es ese, cómo llevar al Fondo Social fondos adecuados, y cuando decimos adecuados tienen que ser a tasas que podamos trasladar el beneficio a nuestros usuarios y los plazos, porque si tú calzas el fondeo que te dan con el crédito que nosotros damos, pues todos nos vamos a dormir tranquilos. Y las tasas de interés para nosotros son determinantes porque es la forma en que el gobierno, a través del Fondo Social, apoyamos a las familias de más bajos ingresos, a las familias más necesitadas en este país. Tomás, muchas gracias por habernos visitado esta noche en Focos. Gracias a ti, Alberto, gracias a tu equipo de producción
Y un saludo muy especial a todos los televidentes, decirles que en el Fondo Social estamos comprometidos a seguir cumpliendo esos sueños de que toda familia tenga un techo digno y seguro. ¿Cómo no? Muchas gracias. Para servir. Muchas gracias a ustedes, amigos televidentes. No nos cambie, viene Prisma. Te presentamos a Punto Express, el lugar donde pagas todo en un mismo lugar. Punto Express tiene una red que te permite estar conectado directamente en línea para realizar todo tipo de pago de forma inmediata. Nuestra red de más de 800 puntos se encuentra en los 14 departamentos de El Salvador, en los lugares que siempre frecuentas, optimizando tu tiempo. De lunes a domingo, en horarios extendidos. Sin colas, sin recargos, sin tanta vuelta. En Punto Express, pagas todo, ganas mucho. WhatsApp gratis para 2 al activar persona favorita. Para que WhatsAppeen con todos sus contactos, hasta 30 días, sin usar datos ni Wi-Fi. En recargas desde 1.60. Además, te damos llamadas gratis entre tú y tu persona favorita para hablar ilimitado. Ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Recarga tu Claro prepago ahora. ¡Claro que sí! Cosas que no sabías del azúcar de caña. El azúcar natural produce energía al instante y esa energía no se transforma en grasa. El azúcar natural es buena y como cualquier otro alimento, debe formar parte de una alimentación balanceada. Nuestro cerebro necesita diariamente al menos un 20% de energía proveniente de carbohidratos como el azúcar natural. Como ves, el azúcar natural es buena y tu cuerpo la necesita. La incapacidad de Arena y el FMLN para lograr un acuerdo político que permita al gobierno cumplir con sus compromisos financieros ante la crisis de liquidez condujo el pasado mes de abril a un impago de 56 millones de dólares con los cotizantes del sistema de pensiones. Esta situación activó las alarmas de los mercados internacionales y de las calificadoras de riesgo, quienes reaccionaron degradando la calificación soberana de El Salvador. Hoy en Prisma explicamos cómo las calificadoras de riesgo construyen su confianza en la capacidad que tiene el país para cumplir con el pago de la deuda y cuáles son las consecuencias que esta valoración tiene dentro y fuera de nuestras fronteras. La calificación soberana de riesgo mide la facultad que tiene un gobierno para enfrentar sus obligaciones financieras, es decir, de pagar sus deudas. Moody's es una de las calificadoras de riesgo más importantes alrededor del mundo. Para determinar la calificación soberana de un país, sus analistas toman en cuenta 4 factores: fortaleza económica, fortaleza institucional, fortaleza fiscal y susceptibilidad a eventos de riesgo. Los riesgos pueden ser políticos, de liquidez o de deuda contingente, como el rescate de bancos ante una crisis financiera. La valoración que Moody's hace de estos riesgos ante un potencial impago determina la calificación soberana de un país. Actualmente El Salvador tiene una calificación de CAA1, ubicándonos tan solo un par de peldaños por encima de Cuba y Venezuela. En términos prácticos, esto significa que el riesgo de impago en El Salvador es bastante alto, lo que se traduce en un mayor encarecimiento del financiamiento y en condiciones más difíciles para los bancos y corporativos. En 1997, El Salvador contaba con una calificación soberana de alto grado de inversión, es decir, con riesgos crediticios de bajos a moderados, y se mantuvo así por mucho tiempo. Ese escenario cambió con la crisis económica y financiera de 2009, año en el que la economía se contrajo, aumentó el déficit y también la deuda, incrementando las condiciones de riesgo y degradando nuestra calificación.
En los últimos 9 años, por ejemplo, la deuda se ha incrementado en más de 8.500 millones de dólares. De ese total, la deuda de pensiones representa un 16%. En 2016, la deuda del sector público no financiero, junto al pago de pensiones, superó el 60% en relación al PIB. Según Ariane Ortiz Bolin, vicepresidenta y analista de riesgo soberano de Moody's, a pesar que la recién aprobada reforma de pensiones reduce el déficit fiscal en los próximos 5 años, aún no hay certeza si esto se traducirá en una estabilidad de la deuda a largo plazo. En el último año, la falta de acuerdos políticos ha tomado protagonismo como el factor que determina el riesgo crediticio de El Salvador, inclusive por sobre factores estructurales como el bajo crecimiento económico, la rigidez del gasto y el alza sostenido de la deuda. Para 2016, la deuda en letes superó el límite de los 1.000 millones de dólares, presionando la capacidad de absorción de los bancos para financiarla, y ante la falta de un acuerdo político que permita la emisión de deuda de largo plazo para el pago de los letes, los riesgos de un potencial impago siguen siendo altos. Según datos de Moody's, en solo 2 años, El Salvador ha caído 4 peldaños en su calificación soberana. Moody's asegura que si la Asamblea Legislativa aprueba la emisión de deuda de largo plazo para cumplir con los pagos de 2018, retira una porción significativa de letes y logra un ajuste fiscal consensuado, El Salvador podría elevar nuevamente su calificación y recuperar la confianza perdida ante los mercados internacionales. Esto es todo en Prisma. Ya volvemos con más de su programa Focos. Yo siempre he respetado a su hija. La relación no anda bien y quiero que hagamos un viaje. Para eso necesito que me preste una plata. Bueno, que nos preste, porque somos 2. Además de su hija y... ¡Déjeme hablar! Si usted no nos presta la plata, la relación está en peligro y usted será el culpable. Ahora sí, que venga el suegro. ¿Necesita dinero ya? Ahora podrá solicitar adelantos de su tarjeta de crédito desde la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Desde 1956, ABES, Asociación de Avicultores de El Salvador, trabaja por mejorar la productividad, eficiencia y competitividad de la industria avícola, garantizando seguridad alimentaria a la población a través de productos nutritivos y de primera calidad. El pollo y huevo contienen alto valor proteico, indispensables en una dieta balanceada. ABES, 60 años brindando nutrición a las familias salvadoreñas. Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrevista en Matices. Karen, ¿cómo estás? Feliz noche. Saúl, ya lista para nuestra entrevista. Hablemos del contexto de esta entrevista. Karen, FUSADES presentó esta semana el informe de coyuntura social en el que destaca que la pobreza en El Salvador afecta a 38 de cada 100 personas. El análisis concluye que la lucha contra la pobreza se ha estancado en los niveles registrados desde hace 10 años. Así es, Saúl, pero para hablar de pobreza también es importante tener en cuenta que el Estado salvadoreño adoptó en 2015 la medición multidimensional de la pobreza, que atiende a factores que van más allá del nivel de ingresos y su relación con la canasta básica alimenticia. Esta medición, de hecho, incluye otras dimensiones como educación, vivienda, trabajo y seguridad social, salud, acceso a servicios básicos, alimentación y calidad del hábitat. Y William Pleites, actual director ejecutivo de Fomilenio 2, ha sido uno de los actores más vinculados alrededor del abordaje de la pobreza en El Salvador. En 2015, Pleites asumió la conducción de Fomilenio 2, una institución que impulsa, a través de los pilares de capital humano, clima de inversiones e infraestructura logística, la lucha contra la pobreza. Y bueno, hoy recibimos a William Pleites en la mesa de Matices para analizar cuáles son las claves para que la inversión desate desarrollo, inclusión y prosperidad en un país que ya ha intentado apostar por esta vía, pero que aún no logra dar mayores resultados. William, gracias por aceptar la invitación a Matices. Gracias, Karen. Gracias, Saúl. Es un gusto estar aquí con ustedes en este bonito programa.
Muchísimas gracias, William. Queremos iniciar la entrevista con los números que FUSAES arroja en su informe de coyuntura social. 38 de cada 100 personas están en pobreza, señala FUSAES, según sus ingresos. Esta situación es similar a la registrada en el año 2006, han dicho en su comunicado de prensa. Y la pregunta que a nosotros nos surge es ¿por qué no se ha logrado reducir sustantivamente la pobreza en este periodo? ¿Cómo usted analiza esa situación en el país? Bueno, en primer lugar hay que hablar que estamos hablando de la pobreza de ingresos, ¿verdad? La pobreza de ingresos depende fundamentalmente del comportamiento de dos variables, de los ingresos de las personas, de las familias en particular, y por otro lado del costo de la canasta básica alimentaria. Por eso es que nosotros observamos sobre todo de 2006 en adelante, sobre todo entre 2006 y 2008, que aunque había todavía tasas de crecimiento económico relativamente altas, ¿verdad? El problema fue que se dispararon los precios de los alimentos y entonces la tasa de pobreza, lejos de reducirse como era la tendencia que se había observado en los años anteriores, se incrementó. Después lo que observamos entre 2008 en adelante es una alta volatilidad en el comportamiento de la pobreza de ingresos. Inclusive es como consecuencia de eso que comenzó a ganar mucha relevancia en varios países de América Latina, incluido El Salvador, la medición de la pobreza bajo la metodología multidimensional, porque justamente se trata de una metodología que, como ustedes muy bien lo señalaban, aglutina 5 dimensiones y 20 variables, de manera tal pues que es mucho menos volátil y yo diría mucho más aproximada también a, llamémosle, al concepto de pobreza que está relacionado con privaciones en ámbitos que son importantes para la calidad de vida de las personas. Ahora, William, nosotros más adelante quisiéramos revisar también los datos para el caso salvadoreño de la medición de pobreza multidimensional que se publicó en 2015. Pero en términos generales, la pobreza de ingresos en El Salvador incluso registra niveles mucho más bajos de lo que se registra en niveles de pobreza multidimensional. Sí, ¿verdad? Porque como decíamos, o sea, la verdad es que las privaciones, como digo, muchas veces no tienen que ver solamente con el ingreso o solo con el costo de la canasta básica alimentaria. Esa manera de medirla a través del ingreso asume que el costo de las otras necesidades no alimentarias son equivalentes al doble del costo de las necesidades alimentarias, lo cual es un supuesto bastante optimista, diría yo. Entonces, desde esa perspectiva es que generalmente cuando la pobreza se mide bajo la metodología multidimensional, en todos los países las tasas suelen ser no bastante, pero sí ligeramente más altas. También ahí va a depender mucho, bueno, en pobreza multidimensional también se determina lo que se le llama un factor K, es decir, de los 20 indicadores que usted está midiendo, ¿verdad? ¿Qué peso le va a asignar a todos los indicadores? En el caso nuestro se les asignó un peso similar y se determinó que eran los hogares que tenían 7 privaciones o más los que iban a ser considerados en una situación de pobreza multidimensional. Para poder sacar esta discusión del ámbito de la metodología más técnica, William, a nosotros nos interesa saber, es que ahora midiendo la pobreza desde un enfoque multidimensional y no a través de ingresos respecto al costo de la canasta alimentaria, ¿es posible diseñar políticas públicas que por fin logren reducir de manera sustantiva la pobreza en el país? Y se lo pregunto retomando nuevamente que lo registrado en 2016 es la misma cantidad de pobres que en 2006, según FUSAES. Es que justamente, ¿verdad? La gran ventaja que tiene la medición multidimensional de la pobreza con relación a la pobreza de ingresos es que prácticamente si uno quiere atacar la pobreza de ingresos, lo usual es que esté dando palos de ciego desde el ámbito de las políticas públicas. A diferencia, la medición o la pobreza multidimensional permite identificar exactamente cuáles son esas privaciones, ¿verdad?, que están experimentando las familias y cuáles son precisamente los ámbitos que hay que brindarles mayor atención a efecto de poder reducir, por ejemplo, el valor de esos indicadores. Por decir, como señalaba anteriormente, ¿verdad?, por ejemplo, entre 2006 y 2008, independientemente de lo que hizo o no hizo el gobierno de turno, la tasa de pobreza experimentó un incremento sustancial. Curiosamente, de 2008 a 2009, a pesar de que la tasa de crecimiento fue negativa, ¿verdad?, en el año 2009, entonces, ¿qué ocurrió? ¿Verdad? Que la pobreza se redujo porque fue un año en donde los precios de los principales productos integrantes de la canasta básica alimentaria experimentaron
una reducción mayor en y en sus un precios. contexto de crisis Entonces, por eso internacional. digo, entonces, ahí prácticamente se están dando palos de ciego. O sea, a lo único que uno le puede apostar cuando tiene como indicador de la pobreza de ingresos, es a dos variables: a tratar de lograr más crecimiento económico para que los hogares tengan más ingresos, o a tratar de incidir en los precios de los alimentos. Fíjese que esa es una cuestión importante. Muchos analistas inclusive cuestionaron fuertemente esa metodología, porque dicen América Latina adoptó una política comercial muy liberal con relación a los productos de origen agropecuario, ¿verdad? Porque se dieron cuenta políticamente que al haber mayores importaciones y a precios más bajos, entonces se reducía la pobreza, pero eso trajo como consecuencia una crisis en los sectores agropecuarios. Muy bien, entonces revisemos un poco lo que ha hecho el gobierno para tratar de disminuir la pobreza multidimensional. En el 2015, el informe de pobreza multidimensional, del cual usted era parte del comité asesor técnico, señalaba que para ese año 35.2% de los hogares salvadoreños eran pobres multidimensionalmente, es decir, 2.6 millones de personas. ¿Usted cree que el gobierno ha hecho lo suficiente en estos 2 últimos años para reducir la pobreza multidimensional? Bueno, la verdad que lo suficiente nunca es suficiente, sobre todo cuando las tasas de pobreza son relativamente altas, pues, porque tener tasas de pobreza multidimensional en hogares de 35.2 y en personas que andan próximas al 40%, estamos hablando entonces de tasas de las más altas en América Latina. Entonces, y eso obviamente lo que significa es que los esfuerzos que hay que hacer son esfuerzos de largo plazo, y yo diría, pero sobre todo es bien importante, me parece a mí, poder identificar, porque dónde están las carencias, dónde o en qué tipo de esos 20 indicadores es que las carencias son mayores. ¿Usted dónde cree que, o bueno, a partir de la publicación del informe 2015, dónde debemos situar las privaciones mayores para los hogares que son pobres multidimensionalmente en El Salvador? Vaya, mire, como yo fui uno de los autores de este trabajo, no lo tengo a la mano todo, pues si me hubiera traído precisamente un cuadrito resumen, pero sí, de lo que me recuerdo, por ejemplo, uno de los temas donde las privaciones eran mayores a nivel de hogar era en contar con personas, por ejemplo, con un trabajo formal, con acceso a seguridad social. O sea, que ahora incluso en este informe que presentaba ayer Fusades también hacía referencia, pues, al tema de que en el país aproximadamente solamente un 30% de la población tiene un trabajo formal, y decía que el resto básicamente era un trabajo informal. Y es que, fíjese que de las 5 dimensiones, nosotros colocamos deliberadamente al centro, como tercera dimensión, la dimensión del trabajo, la dimensión del empleo. Porque algo que nosotros aprendimos cuando estábamos haciendo esa medición multidimensional de la pobreza es que realmente el trabajo juega un papel central, inclusive pues porque incide en los otros ámbitos donde se miden las carencias. Les voy a contar una pequeña anécdota. Cuando nosotros estábamos construyendo o elaborando este mapa, lo primero que hicimos fue hacer una consulta donde se realizaron como 30 grupos focales en las comunidades más pobres del país, de todo el territorio. Y les hicimos 2 preguntas. La primera era, miren, ¿por qué es que ustedes creen que son pobres? Y nos dieron 3 respuestas predominantes. Miren lo que comemos. Y para ellos el comer de manera monótona, ya no digamos salteado, era prácticamente una de las manifestaciones principales de la pobreza. La segunda, mire dónde vivimos. ¿Verdad? Inclusive hacían mucha referencia, y está otro elemento importante, la carencia, por ejemplo, de servicios de, ¿cómo se llama?, de aguas negras, así, ¿verdad? Y el tercer elemento es que para nosotros no hay diversión, decían. Los espacios, o sea, los lugares para el esparcimiento son extremadamente limitados. William, usted mencionaba hace unos minutos la importancia de entender este desafío de manera multidimensional de todos estos indicadores.
La pregunta que hacía Karen está vinculada a algo, porque nosotros veíamos en el presupuesto de 2018 que ramos importantes en este proyecto de diseño de presupuesto, como la educación y la salud, muestran reducciones significativas. Por ejemplo, a educación en 2018 se le han recortado 11.8 millones de dólares y a salud 17.6 millones. Y la pregunta que a nosotros nos surgía a la hora de estar diseñando esta entrevista es, ¿esto coincide con un gobierno que quiere reducir la pobreza bajo estos ámbitos que no son solo los ingresos? Yo lo voy a decir, la sensación que tengo es que en El Salvador hemos estado experimentando en las últimas décadas lo que yo le llamo una hipertrofia institucional. Antes la política social se ejecutaba fundamentalmente en el caso de educación a través del Ministerio de Educación y en el caso de salud predominantemente a través del Ministerio de Salud y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Ahora, bajo esta cuestión de que a la seguridad, de darle una atención preventiva a la seguridad, han proliferado una enorme cantidad de instituciones que absorben cantidades crecientes de recursos, ¿verdad? Que justamente terminan repercutiendo en que al momento de querer asignar recursos donde deben de estar determinadas las prioridades, hay una tremenda presión para toda esa nueva cantidad de instituciones que se han generado. Usted dice que transversalizar la seguridad a las carteras es lo que ha atrofiado esta prioridad. Bueno, de alguna manera, o sea, y además que han salido, mire, ¿cómo se llama? Bueno, vea usted cuántas entidades nuevas se han creado. Si usted ve básicamente en los años 60, en los años 70, la política social se hacía con no más de 5 o 6 instituciones. Yo creo que ese es un tema que el país lo debe reflexionar a fondo, ¿verdad? Porque si no hace esa reflexión, el problema es que los números nunca van a alcanzar. Y entonces, en realidad, el Ministerio de Hacienda se enfrenta con la situación en la que le es muy difícil hacer una mejor asignación de recursos porque casi todo va asignado a salario y eso es parte de lo que hemos visto también en los últimos años, un peso creciente de las partidas asignadas a salarios que, como le digo, está también relacionado a esa hipertrofia institucional. William, entonces, solo para precisar, ¿es coherente con un gobierno que asuma la prioridad de reducir la pobreza? Como usted ya decía, nunca es suficiente lo que se hace cuando tengamos... Nunca es suficiente y sin duda que esto no es suficiente y a mí no me cabe la menor duda que el gran desafío que tiene el país, y lo voy a decir, independientemente, por ejemplo, de quién gobierne en la próxima administración, es que definitivamente debe de haber, por eso yo hasta me gusta ese concepto, debe de haber un enfoque disruptivo. Bien. Es decir, hay que hacer realmente un golpe de timón sustancial. Esto no es suficiente para mí. Mire, todos los estudios indican que educación debería estar absorbiendo en este momento alrededor del 6% del PIB, lo cual sería equivalente aproximadamente quizá casi que un 28-30% del presupuesto, es decir, estamos hablando casi que de un 80% más, ¿verdad? Y eso es lo que, no se está haciendo lo suficiente y no se ha hecho lo suficiente. William, tenemos que hacer la primera pausa de esta entrevista. Usted ha dejado un tema importante, un golpe de timón, un cambio disruptivo. Vamos a estar hablando de eso al volver de la pausa en una entrevista que hemos titulado esta noche, Karen, ¿hay solución contra la pobreza en El Salvador? Nosotros hacemos una pausa, ya regresamos. El Banco Central de Reserva presenta Economía en 30 segundos. ¿Cómo se relaciona el PIB con la demanda agregada? La demanda agregada es el total del gasto en bienes y servicios que hacen las familias, empresas y gobierno en una economía. Entre mayor es la demanda, mayor es el crecimiento del Producto Interno Bruto, porque aumenta la producción de las empresas y genera más empleos. Los gastos de las familias, empresas y gobierno hacen crecer la economía, al igual que las exportaciones demandadas por el resto del mundo. Esto ha sido Economía en 30 segundos. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla.
Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Continuamos en Matices. Esta noche estamos conversando con William Pleitez, director ejecutivo de Fomilenio 2. William, antes de irnos a la pausa nos quedamos hablando sobre cómo es necesario que se dediquen más esfuerzos, se cambie de visión para dar avances sustantivos en la lucha contra la pobreza, sobre todo la pobreza multidimensional en nuestro país. Estábamos hablando del presupuesto. Notamos también, analizando el presupuesto, como Saúl lo decía en el bloque anterior, que mientras que a los ministerios de Salud y Educación se les han recortado casi 29.6 millones, al Ministerio de Obras Públicas se le han asignado 39 millones de dólares más con respecto al año actual, a 2017. Curiosamente, en un año electoral también. ¿Cuánto de ese incremento en obras públicas responde a los compromisos del Estado salvadoreño con Fomilenio 2 en el componente de infraestructura logística? Bueno, básicamente el compromiso, ¿verdad?, es que se ajustaran, en este caso, los recursos al FOVIAL en, llamémosle, los volúmenes requeridos para asegurar que se cuente con la cantidad suficiente para el mantenimiento de la red vial del país. En el estudio que se realizó, en este caso contratado precisamente con fondos de FOSEP, ¿verdad?, a petición del FOVIAL, más o menos decía pues que esto equivalía a 10 centavos por galón de combustible consumido, que si mal no me recuerdo era de aproximadamente, creo que eran 38 millones de dólares, ¿verdad? Pero justamente el compromiso que se adquirió es que de esos 10 centavos, las transferencias que iba a hacer el Ministerio de Hacienda en el primer año, es decir, en el año 2018, era solamente de el 1.5 centavos, de 5 centavos en el año 2019 y hasta en el año 2020 iba a ser el equivalente a los 38 millones de dólares. O sea que en otras palabras estaríamos hablando pues que como consecuencia de eso, que estaríamos hablando de 19 aproximadamente como unos 6, 7 millones de dólares adicionales. Antes de entrar al tema de cómo la inversión en infraestructura logística puede traducirse en mayor desarrollo para el país y por lo tanto una reducción de la pobreza, William, yo quiero retomar algo que usted dijo antes de ir a la pausa. Hay que dar un golpe de timón, dijo, hay que hacer un cambio disruptivo. Muy brevemente, ¿a qué se refiere? Bueno, me refiero fundamentalmente a que yo creo que inclusive pues hay que cambiar la agenda, ¿verdad? O sea, si usted examina cuáles son los temas que concentran la atención de la opinión pública en los últimos meses, ¿verdad? Quizás el tema de pensiones, a veces se habla del tema de crecimiento, se habla del tema de inseguridad, se habla del tema de, ¿qué otro será? De, no sé, por sí, ahí. Lo electoral. Bueno, de lo electoral, ¿verdad? Pero sin embargo, yo diría que el gran tema, miren, no hay política preventiva más eficaz que la generación de trabajo decente o por lo menos de trabajo formal, ¿verdad? Nosotros, cuando yo todavía trabajaba en el PNUD, hicimos un informe sobre desarrollo humano destinado al tema del empleo, ¿verdad? Y lo traigo de nuevo a cuenta porque antes les pregunté qué es lo que qué respondió la gente cuando les preguntaron por qué consideraban que eran pobres, pero cuando les decían por qué eran pobres, ahí la respuesta cambiaba y el tema del empleo aparecía como el tema central. Ya. Nosotros en ese informe concluimos, ¿verdad?, que si quisiéramos ser un país de pleno empleo en 20 años, tendríamos que generar 107,000 empleos formales por año. Imagínense, 107,000. Estamos hablando como 6 o 7 veces más de lo que estamos generando en este momento. Y para mí, esa debería ser, en primer lugar, la gran pregunta. ¿Qué podemos hacer, verdad? Y ojalá que eso concentrara los esfuerzos de diálogo, ¿verdad?, y de negociación en los próximos años. Y ahí seguramente que va a tener que hablar no solamente de una reorientación de la política económica, sino que nuevamente va a volver a tener que discutir el tema de las políticas sociales y particularmente de la política educativa. Explíqueme algo, William, porque una de las apuestas que se ha asumido para poder generar esta cantidad de empleo, y usted me corrija si no es así, es precisamente lo que impulsa Fomilenio 2 a través de la apuesta a 3 componentes que van destinados a un capital humano, una inversión, clima de inversión y
inversión logística, infraestructura. Uh-huh. En el pasado también hemos tenido una apuesta por generar condiciones para atraer mayor inversión privada en el país. Nos referimos precisamente al contexto de los 90, para que hubieran condiciones y entonces se generara empleo y entonces pudiéramos tener un nivel de desarrollo adecuado. ¿Qué datos tienen de que esto sí va a funcionar ahora? Es que yo creo que justamente, de nuevo, decía, yo creo que hay que también cambiar esa ecuación, ¿verdad? Nosotros hasta ahora casi que hemos asumido que como que la política social es la consecuencia, o mejor dicho, o los resultados obtenidos en materia social es el resultado de lo que pasa con la política económica. Uh-huh. La verdad es que las dos políticas están estrechamente relacionadas. Fíjese que en los países nórdicos, que son los que quizá un mejor desempeño han tenido en los últimos 70 años en materia económica y social, ellos a la política social le llaman ellos le apuestan, dice, a una política social productiva a lo largo del ciclo de vida de las personas. Si yo realmente quiero que mis hijos, cuando estén grandes, puedan ser beneficiarios de una ruta que los conduzca a un nivel de vida que consideren valioso, las inversiones se tienen que hacer desde el momento precisamente que la madre sale embarazada. Allí es donde básicamente comienza el ciclo de desarrollo de capacidades de las personas. Si el problema del desarrollo, al final de cuentas, tiene una dimensión nacional, pero también tiene una dimensión personal. Pero eso al final nos enfrenta como este dilema del huevo o la gallina, es decir, el gobierno puede decir cómo voy a invertir en política social si no tengo ingresos a través de mayor inversión. Bueno, pero justamente, ¿verdad? Cuando uno examina la misma historia del país, si uno la examina con detenimiento, uno se da cuenta que no es una cuestión de huevo o de gallina, es una cuestión de decisión política. Mire, el país ya ha experimentado situaciones similares en el pasado. Por ejemplo, después de que finalizó la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Bueno, el país tenía una economía, prácticamente una economía cafetera, ¿verdad? Entonces, pero se diseñó una estrategia de crecimiento, se puso en marcha un nuevo modelo de desarrollo que fue el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. ¿Cuál era la única oportunidad que había o una de las más importantes? Bueno, la subida que estaban experimentando los precios del café. Entonces lo que se hizo en su momento fue que el impuesto que había, que era un impuesto específico, aproximadamente, bueno, no me recuerdo cuánto de colones, ¿verdad?, por quintal exportado, se sustituyó por un impuesto al valor en progresivo. Y esa fue la gran reforma fiscal que permitió el financiamiento del proceso de industrialización de la época. Pero lo importante, el presupuesto en educación pasó de 1950 a 1975 del 8 al 24%. Y el presupuesto el presupuesto en salud pasó del 4 al 12%. A eso es a lo que me refiero yo con ese golpe de timón. Un golpe de timón similar es el que nosotros necesitamos. Que no hay recursos, sí hay. Yo digo, miren, en este país hay más dinero circulando. Hay más dinero que nunca circulando en la economía. Vaya a ver usted el consumismo que hay por doquier, ¿verdad? Mire, las 5 enfermedades que más han aumentado en los últimos 20 años, ¿sabe usted cuáles son? La hipertensión, la obesidad, la diabetes, las dislipidemias, es decir, niveles inadecuados de colesterol y triglicéridos, y la insuficiencia renal. Eso está relacionado con el consumismo alimentario y con el sedentarismo. O sea, nosotros estamos comiendo más y eso debería de ser objeto de algún tipo de desincentivo, y de ahí van a salir los recursos precisamente que estamos necesitando justamente para invertir más en lo social y para darle más incentivos a la economía. Ahora, CEPAL señala que la carga tributaria de El Salvador es insuficiente para financiar, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, pero en un contexto de contracción económica, el sector empresarial pide precisamente no aumentar los impuestos para poder invertir. ¿Cómo se resuelve esta aparente contradicción entonces? Bueno, como ya se lo decía, ¿verdad? Si es que, mire, ¿verdad? El tema no es, yo creo que no es ni como lo aborda la CEPAL ni como lo aborda el sector privado. O sea, no es simple y sencillamente que hay que aumentar la carga tributaria de 17 a 22%. Si usted aumenta la carga tributaria y prácticamente le da un uso inadecuado a esos recursos, usted lo que va a hacer en efecto es probablemente generar más pobreza en vez de reducirla. Pero si usted realmente, como consecuencia de esa mayor recaudación, usted tiene la capacidad precisamente de poder atender
esas necesidades, sobre todo en salud, en educación, en vivienda, ¿verdad? De manera tal pues que eso se traduzca realmente en un mejor desarrollo de las capacidades de las personas y se le traduce también en más incentivos para para las inversiones, porque es que mire, cuando usted recauda impuestos, hay que decir que no todo lo que, o sea, el Estado cuando cobra impuestos, muchos de los recursos están orientados a mejorar el clima de negocios. Y entonces, en la medida que los recursos que se capten estén más orientados a mejorar el clima de negocios, entonces, aunque a la sociedad se le cobren más impuestos, eso va a traer como consecuencia también probablemente más inversiones. Díganme, ¿ustedes saben cuáles son los países que más impuestos cobran en el mundo? Los países nórdicos. Los me imagino nórdicos, que era. pero ¿por qué no existe esa visión de que realmente... De contradicción. De contradicción. Bueno, porque hay una devolución para la creación y usted lo visualiza en los indicadores internacionales del Doing Business, del índice de competitividad global. William, pero también existe un consenso en estas sociedades nórdicas que la desigualdad y la pobreza hay que atenderla, y entonces el esquema tributario también es un instrumento para poder corregir esas asimetrías. Y ahí va mi pregunta, porque todos los actores señalan hay que invertir más en educación para salir de la pobreza, entonces es como algo que todos están de acuerdo. Pero lograr, por ejemplo, un acuerdo para una ley de socios públicos privados demoró muchísimo tiempo, aún sabiendo que era una participación de todos los actores. Una reforma fiscal consensuada tampoco ha sido posible. Y alguien se pregunta, todos dicen lo mismo, pero no se ponen de acuerdo. ¿Usted, con tanto tiempo trabajando en eso, podría identificar qué es lo que está pasando en El Salvador para que no lo logremos como sociedad? Quizá. Lo primero es que yo no conozco un solo país en el mundo exitoso, ¿verdad?, en términos de combatir la pobreza, que no tenga como característica fundamental haberle dado prioridad a los objetivos y metas humanas. Es decir, temas como acceso a una vivienda digna, un trabajo decente, como a salud, a buena salud, ¿verdad?, una buena educación. Esos temas son centrales, porque ahí es donde de alguna manera se termina cristalizando si está mejorando o no el bienestar de las personas. Lo que pasa es que para que eso se pueda dar, es importante también que haya crecimiento económico. Entonces, justamente, el gran desafío está, ¿verdad?, en saber que realmente con diálogo y sobre todo examinando cómo han hecho otros países, es posible encontrar esa cuadratura del círculo que aparentemente se presenta. Sí es posible más recaudación y mejora en el clima de negocios. Sí es posible precisamente también dedicarle más a determinados rubros sociales y que al mismo tiempo esté mejorando el ambiente económico de un país. Ahora, un poco más de 4 años han pasado desde la aprobación de la Ley de Socios Públicos Privados y recién ahora usted ha anunciado que tendrán lugar los primeros proyectos en el aeropuerto Monseñor Romero. Estos consisten en la terminal de carga, iluminación e instalación de un sistema de videovigilancia. ¿Qué pasos se desatan ahora y qué debe cumplir la empresa que va a tener la concesión? Vale, mire, quizás lo primero, ¿verdad?, porque hay que entender qué es un asocio público-privado. Bueno, es al final de cuentas una herramienta para tratar de promover las inversiones, que en este caso, en lo que consiste, pues, es en la posibilidad, ¿verdad?, en la posibilidad, de acuerdo a estudios que se realicen, que los privados puedan asumir responsabilidades en términos del diseño, del financiamiento, de la construcción, de la operación y del mantenimiento de determinadas actividades que proporcionan bienes y servicios públicos, ¿verdad? Y de esos hay de diferente naturaleza. Puede ser bienes y servicios públicos ofrecidos por empresas públicas, que generalmente buscan también la obtención de rentabilidad, pero puede ser también bienes y servicios públicos proporcionados por instituciones, ¿verdad?, que básicamente se sabe que operan con transferencias del gobierno, como pueden ser las edificaciones del Ministerio de Hospitales o edificaciones de los centros escolares. Entonces, y para ambos, llamémosle así, hay espacios para los asocios público-privados, ¿verdad? Ahora, ¿en qué consiste? Por ejemplo, estamos hablando concretamente de la terminal de carga o del proyecto de iluminación y videovigilancia. Vamos a comenzar con el segundo. Hoy por hoy, por ejemplo, ¿cuál es el bien público? ¿Usted sabe cuál es el bien público en iluminación y videovigilancia? El espacio.
los derechos de vía, ¿verdad? Los derechos de... Ahí no, entonces, ¿quién es el propietario de los derechos de vía? El Ministerio de Obras Públicas. Por otro lado, hay una necesidad de la población y es la iluminación y el establecimiento pues, de un sistema de videovigilancia en esas carreteras que son las de mayor tráfico, ¿verdad?, para la población. Pero fíjense, mire ahí donde está justamente una idea novedosa. Con la posibilidad, ¿verdad?, de que usted haga un asocio público-privado y hay ¿qué es lo que va a concesionar? El derecho, ¿verdad?, para una empresa de publicidad, ¿verdad?, para que venda servicios de publicidad para que de manera normada puedan ofrecerse espacios para colocar publicación en esos derechos de vía. ¿A qué se va a comprometer la empresa? Bueno, se va a comprometer en este caso pues a la iluminación y a la videovigilancia. ¿Cuánto le va a costar al Estado? Nada. Es posible inclusive que de acuerdo a lo que reflejan los estudios, la empresa le termine pagando algo al Ministerio de Obras Públicas. ¿Quién va a pagar? Los usuarios, en este caso, de los servicios de publicidad. William, tenemos que ir cerrando la entrevista, por lo tanto no vamos a poder abordar los otros dos proyectos, pero con el tema de iluminación, ya que lo tocó, dos preguntas puntuales. ¿De cuánto es la inversión que se tiene prevista para ese proyecto y cuándo comenzaría a operar? Bueno, básicamente los estudios originales hablan de un proyecto que puede andar por alrededor de unos 18 millones de dólares, ¿verdad? Pero como le digo, es decir, esos son estimaciones. ¿Y el retorno para el Estado salvadoreño? Bueno, es que en este caso, justamente como le digo, la idea es, los estudios lo que determinan, ¿verdad?, es que los números que están saliendo son tan favorables que el concesionario no solamente va a tener su propia utilidad, sino que es posible que adicionalmente le tenga que hacer algún pago al Estado. Eso no se puede decir en estos momentos porque al final de cuentas son estudios y cada una de las empresas va a hacer sus propios números y al final va a depender porque nosotros hemos financiado el estudio, pero y el estudio lo que determina es que el proyecto es viable. Ahora vamos a apoyar también al Ministerio de Obras Públicas con lo que se le llama un asesor de transacciones, es decir, una persona que va a ser la encargada de elaborar un modelo de contrato con la información que está disponible y de comenzar a promocionar el proyecto entre potenciales inversionistas. Excelente. Tenemos que hacer ya el corte de la entrevista, lastimosamente. Queremos agradecerle, William Pleites, director ejecutivo de Fomilenio 2, aprovechar su conocimiento respecto a esta agenda para nosotros ha sido importante. No, gracias, Saúl, gracias, Karen, y estoy a la orden, ¿verdad? Bueno, así cerramos entonces este espacio de entrevista. Hoy estuvimos conversando sobre pobreza y las metas que debe fijarse el Estado salvadoreño precisamente para generar desarrollo en beneficio de la población. Hacemos una pausa y ya regresamos. Ya volvemos. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Jarabe de Palo en El Salvador. Acompáñanos a vivir el 50 Palos Tour, una experiencia única. Viernes 3 de noviembre en el Teatro Nacional, 8 de la noche. Boletos a la venta en urevento.com, Coco Canela, Avitravel y kioscos de la lotería. Metrocentro, Metrosur, Centro Comercial Las Palmas, Plaza Merliot, Autopista Sur y Centro Comercial San Luis. Patrocina Lotería Nacional de Beneficencia. Línea ejecutiva Avitravel con el apoyo de Radio Corazón, Punto 105, Cool FM, YSUK, TVX, Canal 33, Focos, Illumini. Produce Urevento. En el último año, los países centroamericanos han crecido en promedio entre el 4 y el 5% de su Producto Interno Bruto, coincidiendo con el ritmo de crecimiento del resto de países emergentes alrededor del mundo.
Sin embargo, al compararse entre ellos, las naciones centroamericanas expresan profundas diferencias en las condiciones estructurales de sus economías. Por ejemplo, en el manejo de su deuda. En su reciente visita a El Salvador, la vicepresidenta de Análisis de Riesgo Soberano de la calificadora Moody's, Ariane Ortiz Polín, compartió con Focos sus perspectivas sobre las tendencias crediticias en la región y los desafíos que enfrentamos para mejorar nuestro desempeño económico. Esto nos dijo. La región centroamericana hay varios grupos de calificación, no necesariamente comparten los mismos riesgos. Si bien todas son economías dirigidas a Estados Unidos o muy relacionadas, muy vinculadas a Estados Unidos, sus calificaciones son muy distintas y se deben a factores idiosincráticos, ¿no?, de cada uno. Pero si tratara de yo hablar de tendencias crediticias a nivel regional, te diría que estamos pasando por una coyuntura positiva y esto se debe a la baja de los precios de petróleo, que ya empezó desde hace varios años, pero nuestra visión es que los precios, si bien van a subir un poco, van a permanecer relativamente bajos, y todo Centroamérica, al ser importadores netos de petróleo, han sentido un gran alivio en sus cuentas externas al ver reducidos sus importaciones en petróleo, y también dio espacio a los gobiernos para recortar ciertos subsidios y apoyos en este sentido. Por otro lado, las remesas familiares, que todos estos países dependen de manera muy importante sus remesas, no solamente para las cuentas externas, sino también para generar crecimiento económico, es un gran detonador de crecimiento. Honduras y Nicaragua son los que están en la categoría B, son relativamente más baja, y eso refleja que tienen retos estructurales en la parte económica, institucional, y también fiscal mucho mayores que los que tienen, por ejemplo, Guatemala y Costa Rica, que están en la categoría BA. En el caso de Panamá, la calificación es mucho más alta que el resto de la región, es Baa2, o sea, es un grado, Baa2 positivo, incluso ya cerca del grado de inversión más arriba. Y se debe, digamos, un crecimiento económico fuera de serie, de los más altos, no nada más en América Latina, sino en el resto de economías emergentes, y una capacidad económica y productiva, una economía mucho más diversificada, con mayor valor agregado, que por ende da también a niveles de ingreso per cápita más altos. Ese es Panamá, digamos, es un caso aparte, pero incluso hablando de Guatemala y de Costa Rica, a la gente le llama mucho la atención el caso de Guatemala porque tiene una calificación relativamente alta, siendo sus niveles de pobreza, sus niveles de ingreso, que son bajos, y sus grandes desafíos institucionales, sobre todo ahora con tantos escándalos de corrupción, que le ha dado, digamos, una lupa a estos desafíos institucionales. Sin embargo, desde el punto de vista de la calificación, el caso de Guatemala es que es muy resistente a cualquier tipo de evento de choque, ya sea crisis bancaria, crisis política, crisis económica. El déficit fiscal siempre es 2%, la deuda siempre es 20 puntos de PIB. Entonces, esa resistencia a choques y esa estabilidad fiscal es fuera de serie y es el gran pilar que mantiene la calificación tan alta, digamos, en relación a sus desafíos. Pero por otro lado, los desafíos que mencioné anteriormente son los que han limitado el que Guatemala pueda seguir aumentando su calificación. Y esos desafíos que menciono también limitan su capacidad de generar mayor desarrollo económico y crecimiento económico para levantar a esos índices de pobreza y bajos niveles de ingreso que tienen. Los desafíos más grandes para, digamos, moverte, no nada más en el margen, sino ya de estructura, tienen que ver con los grandes temas como educación, productividad, fortaleza institucional, seguridad física. Seguridad física es un tema muy importante para el Triángulo del Norte. Esos son los grandes temas que podrían ya llevarte a un salto, a unos niveles de crecimiento más altos.
noche, en Retratos, el Museo de la Palabra y la Imagen nos presenta a Lucio Vázquez, conocido como Chío, autor del libro Siete Gorriones, el testimonio de un niño campesino salvadoreño que durante la guerra busca a su casa y a su familia. Siete Gorriones nos presenta una voz fresca y profunda, un narrador agudo de las cosas cotidianas. Que disfruten el Retratos de esta noche dedicado a Lucio Vázquez y a su libro Siete Gorriones. Lucio Vázquez, conocido como Chillo, nació en el cantón Huilihuiste, Ocicala, departamento de Morazán. En 1980, a los 8 años, fue testigo de la violencia que comenzaba a sembrar de luto las familias campesinas vinculadas a las comunidades cristianas de base. Estalló la confrontación. Chillo y su familia fueron arrastrados por el torbellino de la guerra, vivieron el éxodo, el exilio, fueron testigos de combates y marchas nocturnas. Durante los 12 años que duró el conflicto. Una experiencia, un testimonio que junto al periodista Sebastián Escalón se convirtió en el libro Siete Gorriones, que luego de agotarse en 2 ediciones, el Museo de la Palabra y la Imagen acaba de sacar una 3ª edición, convirtiéndose en uno de los libros más leídos en los últimos años. Pero escuchemos a Chillo compartiéndonos el contenido de su libro, Siete Gorriones. Siete Gorriones es un libro escrito desde abajo, por decir así, desde la llanura de los hechos, ¿verdad? De una represión y de una guerra como la vivida en El Salvador por la niñez y los ancianos, que son las partes más vulnerables de una guerra. En sí es un libro contado desde abajo que recoge la experiencia de ese niño que era yo, mi nombre es Lucio Atilio Vázquez, ¿verdad? Y es un libro que recoge esa parte desde ese niño, desde los 9 años hasta los 22 años. Desde los 9 años digo porque había perdido 4 familiares. Había perdido ya en 1986, súper entrada a la guerra, a 3 hermanos más. Es decir, es la historia de ese niño vivida en medio de la represión y en medio de la guerra, contado en un tono de esperanza, en un tono de convivencia, de paz, en una sociedad que somos bombardeados a diarios por el consumismo, por la violencia, por películas de guerra, por todas las formas de matar. Entonces creo que surge como un libro esperanzador para las nuevas generaciones, y la muestra más clara es la portada del libro, que son gorriones volando hacia el cielo. De manera, pues, puedo cerrar diciendo que es un mensaje fuerte por la paz, por la vida, y que de esa gente que nunca perdimos la esperanza en medio de todo lo que vivimos, porque son cientos de familias, son muchos niños, muchas niñas, muchos ancianos que vivieron lo que vivió ese niño que era yo en ese tiempo.